Continuamos acá en Soluciones conversando con nuestros invitados del día de hoy, los doctores Alejandro Rísquez y Luis Echezuría, quienes son epidemiólogos y también pediatras. A propósito que el día de hoy se está conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra la Malaria. Si una persona, sabemos que uno de los síntomas principales es fiebre y presentar palidez. Si yo vengo del estado Monagas, por ejemplo, y empiezo a sentirme pálida o a verme pálida o a presentar fiebres, ¿cuál es el grado de esa fiebre para decir tengo paludismo o tengo malaria? ¿Cuáles son esos síntomas? Lo importante primero es detallar y dejarle al público que es una enfermedad aguda. Puede haber formas crónicas, pero es una enfermedad aguda. Es decir, que te tengas fiebre alta, que puede llegar a 40 grados centígrados, con sudoración, escalofríos y sudoración, y tengas además malestar general, incluso trastornos gastrointestinales tipo diarrea o vómitos, y tú vengas de alguna zona que ya te hayan declarado que existe el paludismo, tú debes plantear la posibilidad, primero, de ir para el médico sin lugar a duda y de asomarle al médico la posibilidad de que epidemiológicamente tú fuiste a zonas que tenían riesgo de paludismo para que el médico pueda actuar y hacer los diagnósticos parasitológicos necesarios para identificar debidamente el parásito. En el caso de los niños, fíjate que uno como pediatra sabe que los niños menores de 5 años la sintomatología puede ser mucho más difusa. Tiene que haber la sospecha del médico, tiene que haber ese antecedente de viaje a zonas palúdicas, donde entonces el médico puede realmente poder asomar la posibilidad de que se trate verdaderamente de un paludismo y asomen la posibilidad diagnóstica de descartarlo. Eso es muy importante. Hoy en día, el gran problema que tenemos es que como se ha extendido territorialmente a zonas donde regularmente no teníamos paludismo, entonces tenemos que avisar mucho más, y la comunidad médica en general y la comunidad en general debe estar muy informada de saber que la posibilidad de un cuadro de fiebre con escalofríos, sudoración o trastornos gastrointestinales puede plantear la posibilidad de un paludismo y hay que descartar el paludismo. Pero justamente luego, después de esa picada del mosquito anófeles, ¿cuánto tiempo puede tardar ese brote? Mostrarse la enfermedad, la fiebre, los trastornos gastrointestinales. Irleni, la verdad es que primero te quiero felicitar, pero la semana pasada presentaron aquí dengue. Gracias. El momento epidemiológico hace que la vigencia de estas enfermedades transmitidas por mosquitos, que son los únicos que no están pasando trabajo ahorita, ¿no? Los hematófagos, pues ante la carencia de muchas medicinas y de muchos alimentos, ellos tienen alimentos todo el tiempo, los que chupan sangre. Pero para hacer el cuento serio es que hay ahorita en actividad 4 enfermedades transmitidas por vectores que están preocupando del número de casos que se puede decir que estamos en condiciones epidémicas para muchas de ellas. En ese sentido, el mejor mensaje, la forma más positiva, sobre todo el momento epidemiológico de la movilización humana que implican las vacaciones escolares, mucha gente va a ir a zonas donde hay actividad de cualquiera de estas enfermedades, que puede ser dengue, puede ser malaria, puede ser zika, puede ser chikungunya. Y sobre todo el oriente del país, que además hay playas. Exacto, por alguna razón surgió Monagas, pues, pero Sucre y Anzoátegui tienen la misma condición más o menos desde el punto de vista socioeconómico, con alguna ventaja de Monagas por la condición petrolera. Pero más allá de las condiciones socioeconómicas, la vigencia epidemiológica hace de que el mejor mensaje que puede recibir la población es que ante cualquier cuadro febril se haya movilizado por las razones que sean, por recreación, por trabajo, por alguna de estas condiciones, que asista a su médico ante una evidencia de un cuadro febril para que él que está en capacidad de hacer el diagnóstico diferencial y orientarlo en la mejor manera para solventar el problema de la picadura que haya recibido. Ahora, usted ha tocado el tema del dengue, el chikungunya y el zika. ¿Hay alguna similitud, aparte de ser por picaduras de insectos, de mosquitos? La fiebre. ¿Cuáles son esos síntomas que son La fiebre, el iguales? malestar. La fiebre es el factor común en todas las enfermedades infecciosas. La condición del malestar general, muchas de ellas pueden dar un síntoma que pueda compartir con la otra, como el escalofrío, con la fiebre muy alta. Algunas pueden dar algún grado de, ¿cómo se llama?, erupciones, etc.
Por eso te digo, lo mejor es el ojo del profesional entrenado, en este caso son los médicos, que pueden tener la mejor orientación para solventar el Pero hay que problema. ir a un proceso de descarte, Fíjate, ¿no? Ante todas estas Sí, eso lo epidemias. hace es el muy médico. interesante lo que tú dices porque, primero, todo cuadro febril que se parezca a la gripe puede tratarse de cualquiera de estas tres enfermedades. Hay algunas características que nos pueden orientar clínicamente a los especialistas a poder orientar más el diagnóstico hacia uno o hacia otro. En el caso del paludismo, volviendo al tema que más nos interesa por ser el Día Mundial del Paludismo o de la malaria. Así es. Entonces, tenemos la fiebre alta, el escalofrío, seguido posteriormente de sudoración y trastornos gastrointestinales, dolor de cabeza, dolores musculares y sensación de postración, eso nos hace sospechar. Y si tú vienes de una zona malárica conocida por excelencia, los estados del sur del país, los estados de Oriente, que donde hay paludismo de forma regular, y ahorita desafortunadamente algunos focos que están apareciendo en otros estados del país, tal cual tú lo mencionabas, inclusive en los estados andinos, tenemos que entonces sospechar la posibilidad de paludismo y debemos entonces acudir al médico. Pero hay otras características que pueden identificar al dengue, por ejemplo. El dengue, cualquier síntoma hemorrágico, bien sean las petequias, los moraditos o cualquier tipo de sangramiento, podemos hablar más de dengue. El chikungunya, podemos hablar más dolores articulares, ¿verdad? Dolores en las pantorrillas, ahí tú piensas más en chikungunya. Chikungunya. Y en Zika, la erupción con Los ojos. los ojos, la molestia o la conjuntivitis, ya te orientan clínicamente. Pero lo que dice el profesor Echeverría es muy importante, se nos complicó el asunto, porque tenemos prácticamente toda la extensión del territorio nacional con las 4 patologías que todas vienen transmitidas por mosquitos. O sea, hay una situación de falta de control de los mosquitos, bien sea el anófeles o el patas blancas. Ahora, ese periodo de incubación, luego de la picadura, ¿cuánto tiempo puede pasar para Ajá. que empiecen a ser evidentes esos síntomas? 8 días a 30 días. O sea, pasa un periodo relativamente largo en el caso del paludismo. O sea, pasa una semana a un mes puede ser. A que después de la picada salgan Después de estos... la picada. En malaria varía, eso es muy amplio el periodo de incubación y va a depender más de la cantidad de inóculo, pues, pero eso es variable. En general es que de una semana a 3, 4 semanas puede ser el periodo de incubación, pero en las enfermedades virales que estábamos comentando es más corto, más más corto. reducido, porque hay 2 ciclos, el en el humano y en el del mosquito, pero son detalles muy académicos. Pues el punto es que en las personas, ante cualquier cuadro febril que se haya presentado, dependiendo del tiempo que haya transcurrido entre su traslado a estas comunidades, lo mejor es que acuda al médico que está en capacidad de orientarlo en la mejor forma para descartar cuál de los 4 jinetes del apocalipsis que tenemos ahorita se trata de la enfermedad que El tenemos. diagnóstico es clínico, epidemiológico y parasitológico o en el otro caso viral. Entonces, lo que el clínico es, ya sabemos que son las causas que van a motivarte para ir al médico. Debes haber pensado qué hiciste en las últimas 3 semanas o en el último mes para poder informar a tu médico. Mira, yo estuve en el estado Bolívar, yo estuve visitando unas personas en el estado Sucre, estuve en Buntemata, que es tu pueblo natal. Que es mi pueblo. Entonces, creo que es El Tejero, necesario, específicamente. es muy necesario el antecedente epidemiológico, la conducta clínica y, por supuesto, después pasamos a la otra parte, que es el diagnóstico o confirmación parasitológica en el caso del parásito de la malaria o viral en el caso del dengue, chikungunya y Zika. ¿Cuáles son las formas de contagio además de la picadura del mosquito? Si una mujer embarazada es picada por un mosquito como este, por el anófeles, ¿qué pasa? ¿Hay otras formas de contagio además de esa picadura? Fíjate que son los grandes aprendizajes, ¿no? Para el que piensa que lo sabe todo, el Zika nos ha dado unas grandes enseñanzas en el poco tiempo que tenemos conociéndola. Uno, que puede dar un síndrome neurológico muy importante en las personas maduras, que es el síndrome de Guillain-Barré. Y otro es en el ser que está en el vientre materno, que tiene algunas particularidades, que va desde trastornos de la retina, microcefalia y todo ese componente cerebral en el feto. El cuento es que, más allá de eso, hemos logrado conocer de que también está presente en las secreciones sexuales masculinas y femeninas, entonces capaz de transmitirse sexualmente. No es lo usual. La condición epidémica es que el gran número de casos se explican por la transmisión vía picadura del mosquito.
pero no hay que descartar y estar atentos, y son los casos que se han descrito, de que hay por transmisión sexual, básicamente masculina. En el caso de la malaria. De la malaria, ¿cuáles son esas formas de porque contagio? ya se sabe desde hace muchos años la transmisión vía vertical, pues madre e hijo, del paludismo. Por regla general, el paludismo afecta al niño que se está formando dentro del vientre de la madre porque ataca y se queda en la placenta, y la placenta es el órgano que permite la alimentación del niño a través de la madre, y esa placenta se ve deteriorada por la gran cantidad de parásitos que queda inserta ahí. En algunos casos es capaz inclusive de pasar, aunque la placenta se convierte en una gran barrera protectora. El embarazo puede ocurrir en la malaria, aunque es realmente menos frecuente. Sin embargo, como tenemos una epidemia de tan grandes proporciones, la probabilidad de que aumente el número de embarazadas con paludismo nos hace ahorita estar mucho más pendientes y atentos a que puede ocurrir, y pueden presentarse casos que ya han sido descritos muchas veces y se conoce el tratamiento y se sabe que hay que actuar sobre eso con especial diligencia por tratarse de un binomio madre-hijo. Buscando información, también aparecía como una forma de contagio, compartir agujas o a través de una transfusión de sangre o de alguna donación de órganos. ¿Qué pasa? Es posible, pero poco probable. Es decir, se han descrito casos por utilización de instrumentos naturales, de pinchazos en hospitales, este tipo de cosas, pero no es lo usual. Lo grande, lo grueso del problema está en la picadura del mosquito, y sin descartar pues estas otras posibilidades que son mucho menores. Los bancos de sangre son responsables de garantizar de que toda transfusión, de toda sangre que esté preparado, paquete hemático que esté preparado para ser transfundido, haya pasado por un proceso de filtración, ¿verdad?, en el sentido de descarte del paludismo, porque el paludismo siempre ha estado y hoy en día se descarta de manera rutinaria. Por lo tanto, en transfusión, para que la gente se quede tranquila, si esa ha pasado por un banco de sangre regular, normalmente no debemos tener paludismo por transfusión de sangre. Tenemos que hacer un corte acá en Soluciones, ya regresamos con muchísimo más. En la próxima parte, las complicaciones, las principales complicaciones de la malaria. Ya regresamos.